Moi bones, collacies e collacios, unha vegada máis, outro directo aquí na Alderiques, esta plataforma de contenidos audiovisuales na asturiano. Como vos anunciamos nas nosas redes, güey, un poquitín apuraos, que foi unha cuestión que nos presta pola vida, camudamos totalmente de palu, outra temática, neste caso vamos falar de unha canal familiar que cumple, celebra el so primer aniversario, una canal familiar que tiene el nombre de Crónicas de Asturias, y vamos a saludar a uno de los responsables, que es Daniel, y ya lo tenemos al otro lado, y vamos a ver esta canal que siempre presta en la red, que no sellamos uno de los pocos que hacemos uso del asturiano como lengua vehicular. Daniel, ya lo tenemos per ahí, que como os digo, de Crónicas de Asturias. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, a lo primero, eso, estamos falando, güey, de algo muy extremado a lo que tenemos vezu facer. Estamos falando dunha canal familiar, como lle Crónicas de Asturias, que está la xente viéndolo aí nos rótulos. Bueno, que lleváis un año facendo este traballo audiovisual que lle, bueno, asemellado, podemos decir, tamén como fai Alderiques dende cuanta ya, pero eso, nunca tuvisteis, nunca ficisteis un directo en Twitch, ¿no? Non, Twitch é unha rede social que non dominamos en Tavía, sí que estamos noutras plataformas, pero en concreto Twitch non. Si en Twitch non estáis todavía aínda. E, bueno, lle esta primeira experiencia, este directo que nos presta, porque decíamos eso, falamos de vos, que lle Crónicas de Asturias, unha canal familiar, que tenéis, polo que nos, polo que, bueno, que damos información e lo que y contáis a la xente, bueno, tenéis en Instagram, tenéis en YouTube, ¿no? En principio, ¿no? Sí, en principio solamente dominamos las redes sociales de Instagram y YouTube. YouTube principalmente porque somos, bueno, la idea estamos siendo un canal de YouTube asturiano y familiar. Como siempre digo, alentamos los vídeos. Pero también a eso añadimos la red social de Instagram para poder llegar a más gente, a más público, por así decirlo. Por esa red social también estamos en WhatsApp, por ejemplo, donde mandamos los enlaces, estas cosillas. Dominamos varias redes sociales. Vale, y la gente podrá entrugarse, Daniel, y dámosle más fonderes gracias de que atiendas al Deriques en este directo de Güey, martes 11 de octubre, que estáis, bueno, de celebración con este primer aniversario. La gente puede entrugarse. ¿Cómo entama esta idea de Crónicas de Asturias? Que comentamos a la gente que vos suscribáis a todas las canales asturianes que, bueno, tienen un compromiso con la cultura y la lengua de Asturias, pero en este caso, ¿cómo entama todo? ¿Cómo entama esta idea? Y eso, ¿y por qué nace estas Crónicas de Asturias? Bueno, pues explico vos un poquitín brevemente. Crónicas de Asturias nace en el año 2020 con la aparición de su primer canal de YouTube. Vamos grabando vídeos, publicando cosines, pero a lo largo de las semanas, de los meses, el correo electrónico al que está vinculado el canal entama a darnos problemas, por así decirlo, y entonces baraxamos la idea de cambiar, de camudar de correo electrónico a uno más profesional, y entonces creamos un nuevo canal de YouTube que es este, Crónicas de Asturias, que tiene más compromiso con la lengua asturiana, más compromiso con el asturiano en general, porque el canal del Entamo, el primer canal que tuvimos, no tenía tantos contenidos en asturiano como tenemos a día de hoy. Entonces vamos evolucionando también esa parte de la lengua a este canal, a este canal. Y bueno, esa es la historia un poquitín que nos trae hasta el día de hoy. Son 365 días con la canal, 150 y muchos vídeos, y esperamos que sigan siendo más para el segundo año.
Y aparte, Daniel, lo que decís, que lle una canal que lle familiar, non? Estamos viendo ya como recursos que tenemos vezu facer, está viendo la xente un vídeo, por exemplo, les fiestes de les pasáis fiestes de San Mateo no Vieu 2022, que cite que lle una canal que aporta, que apurre unha montonera de temáticas, non? Dende vais, por exemplo, pues a San Mateo, graváis unes cosines, despois de muchas temáticas, non? Sí, la verdad es que abarcamos muchas temáticas, como decías, y una canal familiar, porque, bueno, en algunos vídeos sí que intervienen los míos pas, la mi hermana, pero en general soy yo el que fago los vídeos, edito los estes cosines, pero sí que recibo también apoyo de ellos. Y siempre que faemos de alguna ruta, de alguna excursión o que vamos simplemente a las fiestas de algún sitio, como pueden ver en las imágenes que estabas poniendo, de San Mateo, por ejemplo, este año, pues aprovechamos para grabar un vídeo, entrevistamos a xente, bueno, vamos un poquitín improvisando en Tavía, pero sí que tenemos unos contenidos marcados, por así decirlo, unas temáticas concretas, amplias pero concretas, para dentro de ellas, pues eso, de ir grabando vídeos y subiendo contenido al canal. Todos los contenidos están disponibles en nuestra web alderiques.com.